Claro, Bien. esto es Alex, Vale. claro, esto es adelante, claro, Adelante, vale, la vale. cosa era para no Perdón. empezar yo hablando diciendo adelante Alex, el gesto era, ya estamos grabando, esto ya forma parte. Cuando yo te haga como, Vale, ha sido un adelante, un adelante, claro, pues es un, bienvenidos. Bienvenidos a Fila 5, otra semana más. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Autor Cine, la sección dedicada al cine de autor con servidor Mota Carballo y Alex Summers. Ni más ni menos, aquí estamos hoy para hablar de Arrebato. ¡Wow! 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 yo quiero decir que todo mi ser me está gritando para que yo diga, búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Entonces que conste que me avergüenza ese chiste porque es el más... ¡Ay, lo acaba de poner así eso justo en el chat! Es que me encanta justo a la vez. Es que es el chiste que nos grita el Chiqui, nos pone yo ahorita también. Me encanta, tío, porque venís a ver uno de los programas más descolocados hasta la fecha. Uno de los programas más de nichos, pero bueno, gracias por estar en el chat y gracias siempre por manifestaros. Un besazo. Por Entonces, supuesto. prometo no volver a hacer una referencia a El Arrebato, aunque todo mi ser lo grite. Había que hacerla porque el Sí, chiste estaba sí. fácil, Nos, estaba nos fácil. va a dar Estaba ahí. mucha comedia esta película, sorprendentemente, ¿no? Tengo Nos que va a dar decir, mucha comedia. Alex, tengo que hacer una pregunta porque necesito Sí. saberlo. Y supongo que la gente aquí necesitará saberlo. ¿Por ¿Qué qué? cojones? No, eso ya hablaremos en la película porque me has dejado con el culo torcidísimo y ahora veremos aquí porque es no sé si es el primer autor cine. O sea, me ha dejado más descolocado que Primer y Primer es verdad que fue un poco... Sí, era más ciencia ficción, pero claro. quiero saber por qué, porque claro, era una locura de ciencia ficción, pero aquí estamos ante una locura de cine autor de terror. Total. Y yo quiero Terror, saber, terror. Alex, por qué, siendo tú el género al que, vamos a decir, más respeto le tienes, ¿no? Aunque yo haya puesto en la descripción otra cosa más literal, quiero saber, en plan, lo primero de todo, Alex, cómo llega el arrebato a ti. Sí, Arrebato, perdón, no el arrebato, es que no puedo. Arrebato. pues claro, efectivamente. Bueno, la primera respuesta y la más rápida es que yo no sabía que era una película de terror. Esa es, esa es la primera respuesta y la más rápida. Es decir, no sabía que iba a flirtear tanto con el Mm, terror la película. Que tiene un terror maravilloso, la mm. verdad. Es increíblemente buena en ese O aspecto. sea, no Pero terrorífica, pero no para que Alex haya tenido que utilizar la mantita ni subir la ventana. Alex cagao, te pone yo en el chat. Ya hoy van con todo. Pero sí que es verdad que claro, vale. Es que me había sorprendido bastante que eligieras algo así. sí, no sabía, no sabía. Había escuchado hablar de Arrebato muchas veces porque en la crítica española, los cineastas y demás siempre hablan de Arrebato. Raro es que en alguna gala de los Goya alguien no mencione Arrebato como inspiración, no mencione a Iván Zulueta. Es como una figura que siempre ha estado ahí y en algún momento había que atajarla, Si ¿no? Había Alejandro que... G. Calvo lo menciona, ¿no? Rollo, ese pozo llega aquí. Está bien. Totalmente, totalmente. Y además, o sea, se habla mucho, pero sin decir realmente lo que es, ¿no? Porque sí que había escuchado muchas veces a la gente mencionar Arrebato, pero con poca capacidad de expresar lo que es. Sí. Y viendo la película uno lo Lo entiende, ¿eh? entiendes ¿Qué quiere perfectamente, sí. decir? Yo te Que... lo juro que creo que es de los... Es que me atrevería a decir que es el programa en el que más descolocado estoy. Sí, sí, no, yo también, ¿eh? Yo comparto tu Wow. sensación, estoy completamente descolocado. Va a ser un programa curioso, la verdad, porque la película es increíblemente curiosa. Yo, después de verla, claro, no me podía imaginar esto, para nada, para nada. Nadie se puede imaginar esto. No. ¿Quién se va a imaginar esto? Nadie, ¿no? Nadie puede imaginarse esta película. Y sí que había escuchado ya antes de verla, eso sí que lo había podido escuchar, que la película era sobre la drogadicción. Eso sí que lo sabía, porque siempre se ha expuesto como una película muy dura sobre la drogadicción, pero hasta ahí no sabía Mm. nada más. Películas sobre la drogadicción hay muchas, ¿no? Efectivamente, en España Quiero decir en que, los 70 80 anda que no. Anda que efectivamente, o sea que no. tampoco es decir mucho, Ah. ¿no? Decir una película sobre la drogadicción. Y voilà, aquí Aquí está está. Arrebato. Aquí está, ha llegado
A fila 5 es ese. Yo la vi hace 2 días Mm. y estoy arrebatado, que es un poco el tema de Sí, sí, es la. el sentimiento que nos quieren dejar, ¿no? Me gusta que Sí, es de esas películas en las que de repente, o sea, se puede decir que no llegas a entender el título del todo, porque sí que es verdad que aunque se hace una definición en un momento de la película de lo que es el concepto de arrebato, sí que es verdad que deja como mucha pincelada, ¿no? En que es un sentimiento también parcialmente indescriptible, porque no puedes como decirlo. Pero me gusta mucho que haya sido referenciado en la película más de una vez, ¿no? Que no sea como arrebato una libre sí, ya interpretación, está. sino que de verdad el título está cogido como con relevancia. Me encanta también, Alex, lo tengo que decir porque lo hemos dicho off stream, pero me encanta el collage que has hecho aquí. Recordemos encima que ahora, desde Cleo de 9 a 5, pegó esto un giro, ¿no? Sí. Iba a tener una especie de... Por ello te has colocado, no tengo ni puta idea. Eh, Iba a tener esta especie de montaje de presentación de segundo de la ESO, en el que incluso iba a haber un pequeño guión que me gusta a mí un poco, en el que aquí vemos pues Iván Ahí Zulueta, está guión pensamiento, ya, pero ¿eh? ya está como todo, o sea, es que es, no sé, lo abrazo esto de una manera impresionante, Alex, de verdad. Es tremendo, sí, sí, ya es tener. Es como cuando Marlon Brando le decía que Sí, que le ponte las... pusiese ¿Quieres que me ponga posits aquí, no? Para leer tal cual. posits en la frente, va, me encanta, me encanta. A eso hemos llegado, pero sin cobrar como Marlon Brando, claro. Sí, Eh, y ni como nadie, me refiero, ni o sea, como nadie, efectivamente. Ay, qué maravilla de programa. Yo creo que, o sea, lo de El Arrebato, claro, la película se llama Arrebatos, lo he escuchado muchas veces, pero claro, no sabías a qué hacía referencia, no tenía ni idea. Mm, Em, y es curioso porque todo el día viendo películas, todo el día haciendo este podcast, mm, viendo películas, todas las semanas, yendo al cine, no sé qué. Y nunca había pensado en el concepto detrás de Arrebato. mm. Todo el concepto, ese concepto tan meta que tiene la película sobre el momento en el que tú estás tan inmerso en la película que estás viendo que estás arrebatado. Claro, eso es un fenómeno mental de quienes disfrutan un libro, una Mm. película, que se da, pero es verdad que hasta que he visto esta película es curioso, es irónico, no me había parado a pensar en ello, ¿no? En Ah, ese, bueno, joder, para mí era el embobado de toda la vida. el Para mí ha sido embobado, el embobado de toda la vida. Yo cierto. si hago una reversión de una versión extraña más moderna de Arrebato, haré embobado. Será El como sea, porque para embobado. mí ese es el embobado, Sí, sí, esa sí, ladeada sí. de cabeza, ¿no? Esa boca abierta y esa que te Sí. venga tu ama o tu aita a decir, Venga, espabila, espabila. que llevas aquí unas cuantas horas. Para mí es el embobado, el Arrebato. Entonces me gusta porque lo he entendido, o sea, lo he entendido muy bien. Me ha gustado que lo definiese. Sí que es verdad, porque para nosotros quizás Arrebato tiene una definición más clásica, ¿no? Clásica. Ujú. De Sí, como sí. giro de pasión, ¿no? De esta especie de Rabia, pasar de 0 a pasión. 100 Sí. sí, pero entonces, o sea, no, no estoy de acuerdo quizá con la elección de terminología de arrebato, pero me gusta mucho Ujú. lo que Curioso. define, entonces nos lo quedamos, lo compramos. Es Approve. como, es como un poco poética, ¿no? Es Claro, poética, de hecho. O sea, claro, hombre, toda la película, claro, todas las es muy referencias poética. al Mm, cine son excesivamente poéticas. total. Sí, sí, tremendamente Mm. poéticas. Y este es quizás tiene muchos melones la película, pero este es uno de los melones quizás más grande porque a pesar de no hablar tan claramente del embobamiento, como tú lo has definido maravillosamente, de ese arrebato, sí que hemos hablado de otras películas que hablan del poder de la ficción, Mm, de cómo eso nos atrae, nos mm, mantiene alejados del mundo durante 1 hora, 2 horas. Sin embargo, que aquí para mí es donde la película más me ha destrozado, siempre suele ser, sobre todo teniendo en cuenta que somos fans de Steven Spielberg, lo hemos comentado Ah, muchas veces, sí. siempre, siempre suele ser en tono muy positivo, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos de ese embobamiento y de ese mundo paralelo al que Sí, es acudimos cuando una vamos. especie de más artístico a nivel contemplativo, ¿no? Y más de ese tipo de conexión. Y aquí Arrebato, Sí, yo creo que elige él muy bien la palabra para definir la proyección que él hace, porque es como muy visceral, ¿no? es Y en muy cambio, visceral en y esta sobre versión todo, y en el nuestro es como más. sí, Es que tampoco quiero decir contemplativo, pero sí místico, quizás, ¿no? Yo lo veo sí, más. y sobre todo.
desde mi punto de vista, siempre positiva. Pero en esta Claro, película tenemos ese efectivamente, giro que sí. es tremendo, que es para mí es la clave de la película, que habla de ese arrebato que tiene un punto tóxico, vampírico, ¿no? Que es un poco el tema de la película, completamente vampírico, es esa esclavitud a la que te Hombre, somete, en hombre, este caso, el cine. es la representación y el paralelismo que hace, obviamente, la película con el cine y la droga. Eso está clarísimo. Nos da todo lo del Totalmente. Steven Spielberg, quizás solo nos la vende, ¿no? Es el promotor, el que hace Es el, el los camello. anuncios, efectivamente, el camello divertido. Steven Spielberg es el camello que parece que no consume su cine y en cambio los personajes de Arrebato dejan muy claro que son consumidores de la droga que aquí venden también y publicitan y en todas maneras. Sí, sí. Es verdad que es Totalmente. un punto de vista muy divertido, la verdad. Yo creo que al final o sea, todo el punto de terror y todo el punto de cine de drogadicción brilla especialmente en Arrebato por ese doble símil que tiene, ¿no? Porque al final ya desde un primer momento empiezas a intuir y ya conforme avanza la película te dejan bien claro que el cine es esta referencia que quieren hacer, empiezan con la heroína, pero obviamente va con el cine y todo el terror y la magia negra incluso que puede haber en la propia cámara de vídeo tiene que ver también con el cine, ¿no? Entonces creo que eso también lo deja muy claro y lo quiere machacar. Y es refrescante también. Sí que es verdad que te va a dejar el culo torcido la película, pero he encontrado yo refrescante, ¿no? Que eso, estando tan acostumbrados nosotros sobre todo Ujú. tú y yo, como consumidores de ese tipo de cine hamlinesco, ¿no? Y como con esa perspectiva, he encontrado muy refrescante, pese a haber terminado con el culo torcido, esta reversión del cine como esta adicción negativa, ¿no? Siendo Negativa. todas las Sí, adicciones sí. negativas, como lo entendemos, ¿no? Pero Sí, como sí, sí. Es focalizándonos más en la sorprendente. parte negativa de la adicción, que Alex y yo tenemos. Efectivamente. Y además, la peli es tan buena que, claro, la primera reacción es como descreída, ¿no? Digo, hostia, me va a plantear, se va a plantear esta película como una adicción al cine, vampírica y tal, que te esclaviza y te acaba matando, que es lo que pasa en la película. Me va a costar, ¿no? Digamos, la primera sensación es, esto me va a costar. Pero tiene un punto la película que, que te acabas viendo a ti mismo en una situación similar, evidentemente. No, Alex, no, ¿quieres, no, ¿quieres confesar algo? Me no, refiero. no. Y no, es que no sé, o sea, es que no sé si Pero preguntarte sí si ha que, sido más José o Pedro. Me estás dando un miedo me estás dando un miedo impresionante. claro, a ver, aquí Zulueta hace una cosa que Claro, también es parte de él divide como eso, es divide lo convierte que es. el personaje de Pedro es el final, ¿no? Y José es Sí, como esa caída del infierno y nosotros que somos Alex, el inicio. Somos y Pedro sobre con 20 todo años. eh, hace una cosa que Ahora también 30. a la que no han llegado todas las películas y que también es muy innovadora en eso el guión de esta peli, que es que él habla de la adicción del espectador, por un lado, que Hmm, no puede parar de ver películas, y habla de la adicción de los cineastas, en claro. este caso de él mismo, para hacer películas, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas, las dos pertenecen al cine, pero las dos son vampíricas, ¿no? Que es Sí. terrible. Entonces, claro, nosotros podemos hablar desde el lado cinéfilo, efectivamente, de personas que consumimos películas en nuestro día a día, y ahí hay un punto en el que yo Vale, ahí sí, claro, es que, vale. me veo reflejado, evidentemente, irónicamente, pero sí que hay un punto, yo poniéndome a pensar, ¿no? Pues imagínate, Mota, cuando hacemos cosas esas cosas que hacemos de, yo qué sé, eh, este fin de semana maratón Sí, 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 de yo te lo iba a no decir. sé Yo, qué pelis. yo he ido a trabajar y al colegio con ojeras y pareciendo más aún un vampiro, machacando aún más mi tez blanca por haber estado hasta horas intempestivas, Claro, por este o sea, arrebato, ¿no? es que consumiendo cine. claro, Sí, consumiendo claro. cine. Es que Mm, la realidad es que ese arrebato existe de sí. verdad. O sea, quiero decir, al momento estás ahí como, Jiji, qué broma, ¿no? Y de repente qué dices, broma. quizás tengo que Pero hablar con claro, alguien. y efectivamente dices, es que a lo mejor esto tiene su sentido, Puede que efectivamente. sea Arrebato el último programa de Fila 5, Alex, porque nos vemos tomando una decisión. Así es. Y esa ha sido, Mm, pues, una de las primeras sorpresas a nivel personal mientras veía la película, de decir, a ver, es una idea de olla la película, pero tampoco tan idea de olla.
sabe de lo que habla. Hablando de alguien completamente vampirizado Claro. por el cine. Y es verdad que como mejor se comprende esto y por qué esta temática de la película es, pues sabiendo que Iván Zulueta era adicto a la heroína, ¿no? Ahí está, digamos que a nadie se le ocurre mezclar droga y cine así porque sí, Si no ¿no? estaba Evidentemente. haciendo cine mientras hacía drogas. O sea, Efectiva. que es un número muy elevado, pero Iván Zulueta dice, sí, pero yo lo digo, yo hago la peli haciendo que lo he dicho. Sí, sí. No me escondo, no No. me escondo, yo lo digo. Y así se entiende todo mucho mejor, la verdad. De hecho, yo creo que merece la pena que hagamos un mini repasito Sí, por que ya dijimos que íbamos a hacer también en esta sección, a intentar hacerlo a partir de ahora en Autor Cine, hablar un poco de ellos, de los autores, de los autores de estas pelis. Iván Zulueta es vecino, es donostiarra, mota. efectivamente. Es vecino. Es, es vecino de Donosti, efectivamente era de familia bien, de Ahí Donosti te era digo, Iván Zulueta llega a ser murciano con ese apellido y bueno. Ya. Efectivamente. Sí, él era de familia bien de Donosti, de familia adinerada. De hecho, su aita fue, mejor dicho, el director del Festival de San Sebastián. Su madre era pintora. Así yo también estreno, ¿eh? Claro. Él era de familia bien. Fue a la Hombre, escuela de claro, ya cine. hemos dicho que es donostiarra, ¿no? Me refiero. Claro, Estás aquí haciendo efectivamente. una redundancia. Es una redundancia, tienes toda la razón. No sé ni por qué lo digo. No sé ni por qué lo he dicho. Un besazo a todos los donostiarras que nos ven, claro que sí. Así es, casa en la Concha, en fin, el pack. Tenía el pack. Y bueno, él se va a estudiar cine, carrera pagada de cine en 1960 en Madrid. O sea, imaginaos todo, pues eso, pues bien, de familia bien. Allí estudia con otros del cine de la época, con Jaime Chávarri, con quien desarrollaría una amistad a raíz de esto. Y él empieza a pintar cuadros que, como su madre era pintora, pues bueno, él hereda la faceta artística un poco de su madre, de su madre que era pintora. Y empieza a hacer cortometrajes. Él se desarrolla sobre todo en el tema del cortometraje. De hecho, largometrajes solo tuvo 2. Ahora hablaremos de cuál es el otro, aparte de Arrebato. Pero tuvo varios cortometrajes en los que desarrolló su carrera, siempre experimental. Iván Zulueta era experimental. Él Se decía nota. que... Sí, efectivamente. Bueno, es uno de los directores más enigmáticos del cine, entonces realmente pues nunca sabes qué parte es verdad, qué parte es mentira. Él decía que era poco cinéfilo, es decir, que tenía pocos referentes, que veía pocas películas, que todo lo que hacía era... Se Pues, nota. bueno, se nota también, efectivamente. Él decía que todo era un poco... Pues que todo era Sí, realmente como experimental. lo vive, ¿no? Sí, como le Eso venía, es, sí. como le venía. Y bueno, él rueda sobre todo con Super 8. Él rodaba sus cortometrajes con Super 8, hasta que un buen día pues, le ofrecen grabar un cortometraje con una cámara por fin de 16 milímetros. Él había hecho realmente virguerías con la Super 8. Entonces, alguien ve ese potencial y le ofrece rodar una película con una cámara de 16 milímetros. Y la película es esta que tenemos aquí mencionada en la chuleta, Leo Espardo, que es un cortometraje, perdón, no es un largometraje, es un cortometraje, que se estrena en el Festival de Berlín. Y bueno, allí pues se le descubre, ¿no?, a Iván Zulueta como gran realizador con este cortometraje. A partir de aquí su carrera despega un poco más, empieza a trabajar y a ser asistente de cámara para directores de su época, trabaja con Almodóvar de asistente de cámara. En fin, ¿Quién dato curioso de la película que comentaremos luego? Que 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 comentaremos es luego, pero espectacular. muy Muy jugoso. jugoso que casi me caigo de la silla cuando lo he leído. O sea, casi me caigo de la silla cuando lo he escuchado y luego cuando lo he leído. Es que el doblaje de la Guau, película guau, también guau, es, guau, es guau. tremendo. Nos Es va a tremendo. dar... fíjate que antes decía que en un programa aquí en el que vino Rubén Fisicómica hablamos de que Confusión era el mejor, uno de los mejores doblajes. Quizá Arrebato
Voy a quitarle el puesto, pero bueno, vale, continúa. A Arrebato le puede quitar el puesto perfectamente. Qué maravilla. Bueno, el caso es que a partir de aquí empieza a trabajar con otros directores y hace, hasta que llega su oportunidad para hacer un largometraje que se llama 1, 2, 3, El escondite inglés. Que por cierto, es un largometraje que este sí me lo veré mucho más, pues mucho más prosaico que Arrebato, lo cual no es complicado. Sí. Que trata es un poco una sátira sobre Eurovisión. Anda. Es una comedia, vamos, es una comedia. Es una comedia y bueno, dicen que recuerda mucho pues, a las películas que hizo Richard Lester de los Beatles, un poco así sacando jugo a las canciones, a canciones en formato videoclip y tal. Bueno, Experimental. sí, que está curioso. Vamos, Sí. que dicen que está curioso. El caso es que, bueno, continúa su carrera, se prodiga mucho en carteles. Por cierto, Iván Zuleta ha hecho muchísimos, de ahí un poco de la faceta de pintor también, aprovechando. Ha hecho muchísimos carteles de la historia del cine español, muchísimos. Y de repente hay un viaje a Marruecos que cambia su vida por completo, porque Iván Zuleta se convierte en adicto a la droga a partir de los 30 años, ojo. Bastante tarde. Sí, que es raro que no fuese, ¿no? En su etapa de estudiante, quizás, ¿no? En esa llegada a Efectivamente. Madrid, sino con una bajada al Moro de manual. Vaya. No sé qué. No sé, pero de que se ría cuando esa es la expresión, Alex. La verdad que me ha hecho mucha Bajarse al gracia. Moro. De manual. En fin, que aquel viaje a Marruecos le cambió, se convierte, bueno, pues tiene esa adicción a la heroína y llega el rodaje de esta película, de Arrebato. Claro que estamos en el año 79, transición, Sí. democracia, primeras elecciones en España, en fin, tiempo cambiante. Es casi como un adelanto a la movida madrileña esta película, ¿no? Tiene como muchas cosas de la estética, esa Sí. especie de decadencia, las drogas, por desgracia, que forman parte también de esa época. En fin, es una especie de premonición de lo que viene en Aparece ese Alaska momento. también. Aparece Alaska, no lo he Enrique, leído, sí. pero no Sí. me he dado No cuenta te has si fijado, cuándo es sí. eso. No me he fijado. Sí. No sé si he leído en una fiesta o no sé qué, pero es que no Claro, me un he segundo fijado. rollo nuca y ya está, ¿sabes? Pero es como. Estaba arrebatado, sí. Está disfrutando del doblaje. Disfrutando del doblaje, así es. La peli se rueda en la finca de Jaime Chávarri, el colega director de cine. Se rueda con muy poco dinero. Tan poco dinero que el rodaje es extremadamente caótico. Y de ahí viene pues todo el tema del doblaje, porque los técnicos de sonido huyeron a mitad de película Wow, es que espectacular. porque no se les No, pagaba. va. Es que. Y entonces hubo que improvisar y pasó lo que pasó. Pero sí, así es. Se fueron y le dejaron ahí tirado y luego, pues bueno, improvisó lo que pudo, efectivamente, con la anécdota que ibas a contar, Mota, de Almodóvar, ¿no? Que es esa que dobla a Elena Fernán Gómez, al personaje de Elena Fernán Gómez, que yo creo que evidentemente ya no sabría nada de eso. Claro que, Que iban hombre, a supongo doblar. que no creo que le dijesen, no, tú haces tus escenas y luego te las va a doblar Almodóvar en falsete. Es que es impresionante. Si encima el rollo. Es que yo, no entiendo. No entiendo que lleva. O sea, entiendo que lleva a esa situación, pero es surrealista. O sea, es una metabroma que entiendo que a ellos les hizo muchísima gracia. Pues encima, Estuvo toda la genial. escena en la que sucede es surrealista. El momento en el que incluso ella se ríe de la voz de él, que es algo que me vuelve loco. Sí. Que dice, Sí. vaya voz tienes. Y es como, no puede ser que Almodóvar en falsete, doblando a la nieta, haya puesto. O sea, no puede ser, no puedes decirle vaya voz tienes. No entiendo nada. Es que, bueno, Toda esa escena unos es que es cachondos. bueno. O sea. Sí, unos cachondos mentales Sí. es lo que son. Unos cachondos mentales. La verdad es que Luego se la nota peli también tiene que hasta con eso. la localización tampoco hacen mucho porque los planos son. La Sí. gran mayoría son muy oscuros.
todos muy Uf, cerrados, sí, sí. cerrados, sí. O sea, Súper cerrados algunos. o sea, Iván Zulueta aquí demuestra que se puede exprimir cada centavo. Es verdad que también exprimiendo sin pagar a los que tenías que pagar, pero bueno, ¿no? Que le saca todo el juego que puede, vaya. Totalmente. Y este es el punto de inflexión, porque es demencial. La elaboración de esta película para Iván Zulueta es demencial, como se puede ver, ¿no?, en la propia película. Y le genera un bloqueo tremendo le genera la película, ocasionado también por su adicción. No vuelve a rodar nada más, se encierra en su casa de Donosti, en la casa de su madre de Donosti, y no sale de casa para intentar sobrevivir día a día. Cada día que sobrevive Iván Zuleta a partir de Arrebato es un milagro, porque es lo único que hizo. A partir de aquí no hizo nada más. Murió en el año 2009 y hasta el fin de sus días estuvo tomando metadona para intentar aplacar esa 30 adicción. años, ¿eh? Efectivamente, sí, efectivamente. Sí, sí. En realidad es una historia trágica, ¿no? Es una historia trágica que ha dotado, que le ha dotado un misterio Resulta, o sea, tremendo, ¿no? sin obviamente nosotros alabar una desgracia jamás, resulta increíblemente poético, la verdad, que Arrebato sea su última película tratando los temas que trata, terminando como termina la película, ¿no? Y que esa sea. Y terminando como, entre comillas, en esos 30 años, termina la vida de Zulueta, ¿no? Es como Total. quizás o sea, Sí, entendemos sí. que pueda llegar a ser un director y guionista tan mencionado, ¿no? Y convertirse en un referente, porque es quizá una de las mayores personificaciones españolas de artista consumido por su obra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o Completamente. Sí, sí. aunado incluso a lo mismo. Totalmente consumido. Para mí has dado ahí en la clave, ¿no? Consumido por su obra, bloqueado, encerrado en su propia película. Vamos, claramente lo que todos conocemos como una rara avis, ¿no? Un Sí. tío extraño, una isla en medio del océano. Y a partir de aquí un enigma, ¿no? Una película maldita, un enigma, una leyenda para el cine español. Que, claro, Arrebato se estrena en el año 79, se estrena en muy poquitos cines, Sí. Batacazo decimonónico. batacazo decimonónico, y la película es enterrada un poco hasta finales de los 90, que se hace una reedición en DVD, Televisión Española la vuelve a emitir, en fin, y ahí parece que la película adquiere el grado de culto, o va adquiriendo mejor, que tiene hoy en día. Empiezan ya a salir los directores que la reivindican, Almodóvar habla de ella como una influencia directa para él, en fin, a partir de aquí se le va poniendo un poco en el lugar a la película, pues del experimento que es, ¿no? Que es lo que es sobre Fascinante todo. lo que consigue hacer el tiempo, ¿eh? Es una Es pasada. increíble. Me sorprende porque sí que es verdad que no es la primera película que traemos aquí que no funcionó ni tanto como debería haber funcionado, ni incluso correctamente o mínimamente en el momento de su estreno, pero que años después han llegado a convertirse en películas de culto. Pero sí que es verdad que Arrebato podría ser una de las más exponencialmente elevadas, ¿no? En España, en España sobre todo, sin duda alguna, vaya. Pero resulta hasta curioso cuántas veces nos pasa, pero eh, también alabable lo que puede llegar a suceder con una magnitud tan grande como Totalmente. Arrebato, ¿no? Y además, es típica historia que se cuenta, ¿no? También cuando nos han contado muchas veces, ¿no? Pues si supiera Cervantes Sí, lo que ha pasado con el claro, Quijote y tal. Pero claro, como para nosotros Cervantes es una persona claro. también medio ficticia, porque hace muchísimo tiempo. Pero claro, ver la historia más en presente, ¿no? De Sí, que esta hace persona nada, que. como quien dice, sí, que podemos, que me refiero, Efectivamente. que en 2005 podrían haberle llegado muchas cartas Claro. a la casa de la madre Iván Zuleta reivindicando Arrebato, ¿no? Sí, sí, resulta, lo acerca más. Al final, también es verdad que no olvidemos nunca que
en el cine son todo historias y todo lo que Sí, genere misticismo y tal añade muchísimo más. Es decir, ya hablamos incluso, ¿no? El misticismo que tenía incluso en la película del Exorcista, que fuese considerada una película maldita por todos los accidentes y todas las que no. subhistorias que tiene dentro, ¿no? De la misma. Es decir, a veces el tiempo no nos acompaña porque nos pone en el lugar que tenemos simplemente porque se ve desde otro prisma, pero a veces incluso las situaciones y las cosas que pasan en torno a ella le dan también esta especie de bagaje que va a hacer que vuelva como con más pegada, ¿no? Con más pegada, sí. Sí, sí, en el fondo le da un poco también de melancolía a la historia, ¿no? Un Sí. poco de este director que vivió encerrado a partir del estreno de esta película y realmente pues nunca supo si realmente eso a alguien le había importado o no. Bueno, Hace pues más amargo el final, me gusta a mí eso. Hace sí, como. sí, Es que le da no el empaque que le falta, porque sí que es verdad que el final lo deja muy claro, ¿no? Y la historia al fin es muy. Dentro de lo que cabe, sota caballo rey, es decir, no hay tampoco ningún giro extraño, sabes en dónde pueden acabar los personajes y dónde acaban y todo está bien elaborado. Pero es verdad que le da como una carga emocional mayor porque, como tú bien has dicho al principio, y si conoces un poco la historia de Iván Zulueta, obviamente ves que él se está expresando a través de los dos protagonistas de Arrebato. Entonces, claro, sabiendo ya todo esto, ver cómo avanza la película funciona muy bien, pero sobre todo el final, ¿no? Tiene esta especie de magia triste porque no es un final feliz y la película acaba mal y la vida de ujú, Iván Zulueta de manera entrecomillada diremos porque tampoco sabemos que decir, no quiere decir que acabó mal porque no tampoco desconozco esos 30 años que él vivió, quizá vivió alejado del cine y de la gran mayoría de las sí, artes, pero igual en su casa tampoco sí. sufría tanto, ¿no? Me refiero, no, Tanto, no lo sé, sí. o sea, Sí, pienso que sí, porque obviamente, como ya hemos hablado aquí, el misticismo y las historias nos hacen llevarlo todo al máximo y darle el mayor dramatismo para que sea todo más especial, tristemente, pero. mm. mm, Fueron a grabar muchos documentales. Hay uno, creo que es de Movistar Plus, que se llama Iván Z. A su casa fue mucha mm, gente a grabar, a hacer entrevistas y demás. Y bueno, su casa era como un un museo. relicario, sí, como un Un museo. museo. Mm. De hecho, esto se ve en la película también un poco, ¿no? Hay un momento en la película en la que sacan un álbum de cromos Sí. Dice, ¿cuánto tiempo y podrías estar mirando estos cromos de las minas del rey Salomón? Sí, 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 sí lo entiendes, sí. Por eso digo, también es hay que todo eso, ¿no? o sea, resulta terrorífico, yo creo que es la palabra, Mm, y para mí es la parte más especial de Arrebato, es que es quizá una de las películas que más he visto, o sea, una de las películas en las que más he notado y más se nota, y creo que más claro está que un autor se ha puesto ahí. Porque pues, sí que es verdad que igual hay, del mismo modo que hay muchos directores que lo han podido hacer, han puesto, y supongo que la gran mayoría también ponen parte de ellos mismos, pero sobre todo cuando hacen películas que tienen bastante de autobiográfico, ¿no? O escriben un ujú, personaje, ya pueda ser protagonista o secundario, que está basado en ellos, quizás eso con el paso de los tiempos se va diluyendo, ¿no? Y cuando este director hace más películas, se encuentra más, se define más, utiliza una película para quizá poner su parte más feliz y la siguiente para utilizarla más triste, su parte más dramática, su parte más romántica, como Rob Reiner, ¿no? Por ejemplo, que siempre ha dicho que él sí, en muchas películas ponía partes, no sé qué, su parte más romántica, su parte tal. Pero es que claro, en Arrebato, con Iván Zulueta, conociendo cuál es su vida, estadísticamente estamos ante un director que se puso entero, ¿no? En esa película. entero. Sí, se abrió un canal, ¿no? Claro, y como En un no hubo momento más, es para nosotros como espectadores, esto es Iván Zulueta. total, total. Se abrió un canal en un momento muy delicado. Claro, porque Es, quizás es, viendo un 2-3 al escondite inglés, claro, entendiendo cómo es él, probablemente haya mucho de él, ¿no? Y haya esta parte más divertida, supongo, de Iván Zulueta, más dinámica, estará puesta en un 2-3 al escondite inglés porque ya queda bastante claro que era un hombre muy en contacto con sus sentimientos y muy puesto, pero
sobre todo en Arrebato, ¿no? Que encima es la última que te lleva a este final trágico, pues es que vemos que está entero ahí, que es lo que tú dices, abierto en canal. Totalmente, totalmente. Es, iba a decir, es como Spielberg mal, ¿no? No, como Steven Sí, Spielberg. sí. No, El señor Spielberg, encima con el bigote también. señor Spielberg. Sí, no, pero es una revisión del mito de Peter Pan increíblemente negativa y tóxica y verdadera, porque claro, es un poco el peligro de quedarte encerrado en tus recuerdos, en tu infancia, que es un poco lo que ocurre en esa escena del álbum de cromos. Él, de hecho, en uno de los documentales sale enseñándole a los periodistas sus propios álbumes, de un álbum de la peli de Bambi. En fin, o sea, él está encerrado en esos Sí, sí, recuerdos. sí. En esos recuerdos. Y claro, está arrebatado, ¿no? Por eso, está encerrado, ¿no? Es que la película. Es curioso porque la película comienza como si todo fuese un poco aleatorio, ¿no? Ahora, venga, el zumbao este de la Super 8, no sé qué, la droga, los álbumes de cromos, pero lo grandioso de esta película es que terminas de verla y dices, wow, realmente había un leitmotiv aquí detrás de esta película. Es jodido, pero lo es. Y a mí una de las cosas que me ha impactado es eso. A nivel de guión, eso, la verdad. Me ha sorprendido muchísimo. Y luego tiene actores que son, vamos, con actores realmente Sí, reconocidos. sí. Eusebio Poncela. Yo es la mayor sorpresa que me he llevado, que para mí Eusebio Poncela, que lo siento mucho, siempre será el eterno mala sangre de Águila Roja. Lo siento mucho porque yo ahí es donde le descubrí. Es verdad, yo también. Entonces, Sí, o sea, sí. no me escondo porque era encima muy Qué buen grande. personaje y muy como era él, ¿no? También muy teatral, como mucha presencia, mucha aparición de voz. Entonces aquí ha sido como muy satisfactorio verle para mí también en otro registro totalmente distinto debido a la juventud, pero con esos positos, ¿no? Está realmente bien, además, Mm. porque teniendo Devora alguien es con... obviamente el que devora. O sea, se nota Sí, el nivel actoral superior que tiene a sus compañeros es muy palpable, sin desmerecer a otros actores. Por ejemplo, Cecilia Roth también está muy bien, pero es verdad que Eusebio Poncela siempre un paso más allá, ¿no? siempre un paso más allá. Luego, claro, imagínate que te vienen con esta película, ¿no? Claro. ¿Qué dices y tal? Sí, Habría lo que ver el guión, intentaré. ¿eh? Habría que ver el guión. Claro, Cómo habría está que ver el guión y escrito. dices, sí, claro, lo Sí. intentaré y tal, pero no te prometo nada, no Sí. sé, es que es O sea, complicado, la no sé. mitad son alucinaciones por la droga. En una tienes que estar durmiendo, medio drogado, intentando dormir en la cama mientras desnudas a tu pareja para ponerte su ropa y luego tener un sueño en el que hay luces. Igual, la verdad es que me gustaría ver el guión, cómo estaba Total, escrito, la verdad. total. Y cómo lo abraza Habría, Eusebio Poncela. habría que verlo. Y luego está Marta Fernández Muro, que es la hermana de Pedro P., del muchacho de la voz. Y, por cierto, maravillosa la parte de la desaparición de... Me encanta, ¿eh? O sea, ¡Qué maravilla! ¿cuántas veces yo de adolescente grabando vídeos habré hecho eso? Eso. Ese corte que no se puede notar más y ay, encima me fastidia porque le quita todo el... O sea, recordemos que es una película de terror, pero es un terror más incómodo que el terror de decir qué está pasando aquí Visual, y ¿no? Sí. asustarte, eso es. Pero me da rabia porque es verdad que una de las escenas que más terror clásico presentan, alejándose de este terror psicológico o terror humano de la caída a los infiernos de estos personajes, porque obviamente con el paralelismo de la droga te crees mucho estas actuaciones, ¿no? Y estas situaciones y estas locuras de los personajes. Me gusta mucho cuando está girando la cámara, cuando de repente apunta hacia ella, ¿no? Está como muy Es bien hecho. maravilloso. Y entonces te mete como muy bien porque dices, oh, en plan, terror clásico en este. Porque encima también antes hemos tenido pinceladas de lo que puede suceder, ¿no? Justo unos minutos antes hemos tenido esta escena que hemos comentado, maravillosa, del doblaje atroz, en la que él quiere que le grabe, ¿no? La cámara y le pide a su amiga que
le vigile mientras duerme también, y ella se duerme, y entonces como que se vuelve loco, pero tampoco terminamos de ver qué ha pasado del todo, ¿no? ¿Qué ha pasado? No vemos el terror porque no vemos cómo la cámara gira, simplemente se despierta y la cámara está apuntando hacia otro lado. Pero aquí me gusta porque vemos como esa parte de lo místico o el demonio o lo que sea, ¿no? Que está mágicamente girando la cámara, pero de repente ese corte te saca totalmente de la escena, ¿no? Porque dices, encima desaparece como... Pop. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. A mí te diría que es mi escena favorita de la película, es ese momento con la hermana y él, esas desapariciones ahí de verdadero terror, como tú has comentado, efectivamente, de verdadero terror. Y luego está Will Moore, el personaje de Pedro P., el actor que interpreta a Pedro P., amigo de Iván Zulueta y heroinómano. También, heroinómano también. Will Moore también falleció en el año 2017. Bueno, le da entre Wilmore y Eusebio Poncela, digamos que la película. Sí, claro, o sea, es una película de dos protagonistas, claramente, efectivamente, en una completa devastación, ambos dos, pero sí, la mantienen. Claro, es curioso porque la peli empieza con, bueno, pues con un panorama más o menos, vamos a decir, normal, ¿no? Sí, Un sí, sí. director parece que de pelis de serie B, que está frustrado, ha llegado a un punto de frustración. Me gusta mucho también esa escena en la que intenta como justificarse, ¿no? Como el momento en el que está viendo con el colega toda la escena que han grabado de la mujer vampiro entrando en el ataúd, y el otro le dice, no, esto está mal hecho porque está mirando a cámara, fíjate. No sé qué. Cámara, Y me gusta mucho esa idea de representación de cine de serie B, de no tengo la oportunidad de volver a grabarlo, en el que el personaje de Eusebio Poncela de repente dice, bueno, no, está mirando a cámara porque le está diciendo al espectador que lo asume, ¿no? Que lo que abraza esto que está haciendo, y es como... No me creo esta justificación porque, en plan, acabamos de ver en escena cómo te han pillado, ¿no? Como que está mal hecho, entre comillas. Y dice, no, 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 es porque... Entonces, las partes sobre todo más normales las he disfrutado mucho porque ha representado muy bien, ¿no? El concepto de este director de cine de serie B, que no tiene muchos recursos o casi ningún recurso para hacer su cine, ¿no? José Sirgado se llama el director, ahora lo acabo de ver. El personaje protagonista de Eusebio Poncela. José y Pedro, ¿no? José y Pedro, eso es, José Sirgado y Pedro P. Es curioso porque es esa la premisa, en esa escena maravillosa que acabas de comentar. Y él se acerca a ese personaje que es el hermano de el ella, primo de su novia, ¿no? el primo, El primo perdón. de su novia, sí. Primo, tienes razón, es primo, no es bueno, no pareja, no. El primo, es que es... Es primo, yo creo, ¿no? Sí, primos son, sí. Primos son, sí. Y tal, a ver si le puede ayudar y tal, que está ahí como obsesionado con las películas, y lo que empieza como bueno, sin más, como una anécdota. Sí, cómo se conocieron también, es como muy... Sobre todo ese primer flashback, ¿no? Es como... El flashback. Muy simpático dentro de lo raro que está siendo todo, ¿no? Porque es como se conocen y que tienen los dos comparten esa adicción por el cine, pero es verdad también que la primera aparición de Pedro P es como, ¿no? Le para en el coche y le está grabando en el bosque y le grita. Sí, le grita. Es el tío raro de toda la vida, ¿no? Sí. El familiar del que tengo que cuidar de él porque le quiero mucho, y de repente el otro está como, vale. Efectivamente. Esa parte también es como muy, muy bonita y muy especial. Y entendemos también es que el paralelismo que está hecho con la droga es maravilloso, porque tenemos dos personas que a priori parece que no tienen nada en común, y que aparte del cine no lo tienen, porque cómo están representados también se ve que viven la vida totalmente distinta. O sea, forma de vestir, forma de moverse, forma de actuar. Pero tienen esto en común, comparten esa adicción por el cine, como puede ser por la droga, ¿no? Y de repente están como hermanados de alguna manera. Así es. Sí, se hermanan a través de eso. De hecho, él no puede evitarlo, ¿no? El personaje de Eusebio Poncela, aunque al principio está como, bueno, escéptico, a ver qué es esto que me ha mandado aquel chalao que conocí, cuando le llega el paquete, enseguida
Sí, se queda arrebatado por las imágenes, ¿no? Y necesita verlas todas. Y eso una vez más representa bien la obsesión, ¿no? de Iván Zulueta que estaba atravesando en ese momento con el cine. Y luego tenemos una historia de amor en medio de esto. Que una historia de amor también, como todo en la película, increíblemente oscura y tóxica. pero muy vampiresca también, ¿no? También, Muy, sí. muy estoy enamorada de un vampiro y él se está volviendo más sediento de sangre y yo no tanto, le quiero, pero hasta qué punto me interesa estar con él o tengo que estar con él, le puedo salvar o no, podemos vivir juntos con esta, en plan, consumiendo poca sangre. No, es que está todo muy bien, porque también Sí, sí, consumiendo recordemos que poca el sangre, vampirismo pero hace un ujú, paralelismo aún más, en tercer lugar, con el vampirismo y las adicciones, como podría ser la adicción a la sangre, la necesidad de consumir sangre con la heroína y con el cine, sobre todo porque también dejan muy claro el hecho de que cuando consumen se sienten muy bien, ¿no? En plan, al igual que un vampiro cuando cambias de llega al actitud. punto en el que necesita beber sangre, es cuando está más alicaído, cuando está muriendo, ¿no? Y en el momento en el que él bebe sangre, que es, en este caso, a 4 bandas iría incluso, porque es cuando Mm, consumen cine, cuando consumen droga, el paralelismo de consumir sangre, y luego la parte de terror de arrebato de cuando duermo mientras la cámara me está grabando, ¿no? Que es la parte terrorífica. mm, Y me despierto como revitalizado, ¿no? sí, Pero luego totalmente. vuelta al pozo, ¿no? Y caída en picado, sí. Sí. Totalmente, totalmente. No queda claro porque ellos ya no están juntos también, ¿no? Parece que no están, o sea, que Es que parece que lo han da la dejado, intención de pero que está como con Marta, ¿no? Pero luego de repente se ve que él había trabajado con ella, con sí, Ana en este caso, con Cecilia Roth, y están como que sí, sí, que no. Es que un sí, que no, poco. sí. Sí, Sí, de hecho le dice, ¿no te das cuenta que lo que destruyó nuestra relación fue el caballo, tal, sí. no sé qué, tal? Sí, 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 sí. Sí, pues un poco más, otro componente más de esa espiral de Mm. autodestrucción en la que se ve inmerso el protagonista, ¿no? Y hay uno de los picos que se meten en la película, que es un plano detalle de la aguja metiéndose en Sí. el brazo y tal. Es, es una Me vas a imagen decir real, que es real. Pues, es real. Ya puestos Iván dijeron, Zulueta experimentando, ¿no? Claro, o sea, a ver, al efectivamente, ya si te final, vas a meter, pues lo pues grabo, sí. dijeron. No, es tremendo, es tremendo. La verdad es que la película es Y se tremenda. dejó la Además, cámara encendida, ¿no? Y dijo, ahí va. Bueno, pues meto la escena. efectivamente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú, Monta, de que es una película, yo quizás de las que haya visto, de las más reales y que Sí, estén sí. muy, muy cerca de la separación entre ficción y realidad, pues sea una línea muy fina, porque sí, porque no solo por cómo está hecha, sino por lo que cuenta, ¿no? Es un poco una mezcla de las dos cosas y sí que da toda la sensación. Lo que la hace, pues eso, muy fantasmagórica, más, Claro. más estremecedora, si Claro, es un cabe. terror, es que es lo que hemos dicho, que es un terror real, porque en- a ver, entiendes las situaciones que viven, ¿no? Los personajes. Nosotros, por suerte, no hemos tenido la mala suerte, valga la redundancia, ¿no? De ver eso, de ver por las calles este tipo de ediciones, ¿no? Pero es verdad que justo en la película que sucede, o sea, nuestros padres han visto esto, ¿sabes? Han andado por la calle y han visto estas actitudes, o han tenido algún conocido, o conocidos han tenido algún familiar que encajaba sobre todo en estas dinámicas, ¿no? No digo que ahora no las tengan, pero ahora quizá las vemos como más distintas, ¿no? Porque como ahora también es todo más moderno, como que todo se embellece un poco más, aunque sea Más. increíblemente pérfido. Pero aquí es la crudeza que tienen todas estas escenas. Yo quiero entender, por lo que yo tengo sabido en historias, películas y tal, no sé qué, que refleja bastante fielmente la época, ¿no? en la que sucede. O sea, es un claro reflejo de un adicto en el 79. Totalmente, totalmente. Y O si no, los eh, documentales de la uno mienten. mienten todos. Totalmente, totalmente. Hay una cosa en la película que me ha vuelto loco
Yo creo que es lo que más miedo me ha dado de toda la película. Es el Blandiblue ese con el que está todo Ah, el buah, rato. que hay un momento ¡Qué cuando ya no he asco! podido con él, cuando al final me ha matado. Cuando tiene ese primer plano cerrado en el que se está medio tapando con la manta, se la está subiendo, que Dios Sí, costaba, y lo tenía en la mano, y ha habido un qué momento en el asco. que mi cerebro ya después de 2 horas, mi cerebro ha dicho, ¿qué estás haciendo? Y te juro que por un momento he pensado que se le estaba derritiendo la mano. Sí, Porque le estaban como saliendo entre los dedos, sí. como si fuese un guante cogido. Y por un momento lo he visto medio mal y he dicho, se le está fundiendo la mano ya como en la caída, así, repugnante. O sea, si Repugnante no el estaba Blandiblue. dando tanto asco que yo lo siento nada, pero Pedro, por favor, en plan, Sí, daba mucho asco. lávate, ponte otra ropa. Es que era como, ¿ves? Un adicto bien, porque también incluso cuando se lavaba, que era como meter la mano en el bidé con agua y echarse todo el pelo para atrás y ya Sí, está. Y en la siguiente buah. escena también. Es todo como muy. Es una peli que puedes oler también, que está como Sí, muy puedes bien oler. representando lo que está enseñando. Sí, puedes oler, Sí. puedes tocar. Entonces el Blandy Blue eh, es como. Sí, ¿no? Es como el sí, asco sí. constante. El asco constante, sí, sí, sí. Que él tenga ese Blandiblue todo el rato y lo toque y lo mueva y no sé qué. Es como. Que entiendo, no sé, digo yo que si será un juguete típico de la época o no lo No sé, sé, pero. no tengo ni idea. ¿Cuál? ¿Cuál? El, el Ah, tirapedos, buah, dice, ese era dice la mujer. histórico, ¿eh? El de que lo metías en un cubo apretados así con dos dedos y decía. Buah, me encantaría que hubiese sido eso. Rollo. Que en un Pues. plano él lo apretase y no sé. Y dice, ¿lo oyes? No, no he podido, ¿eh? Yo no he podido. O Tirapedos. sea, no puedo definir esa interpretación. Porque tengo que decir que del Tampoco. mismo modo que me ha gustado su interpretación física, o sea, creo que Wilmore hace como una Sí, interpretación física, está física muy bien, muy sí. bien hecha. Cada vez que hablaba me sacaba totalmente. No sé Sí. si es porque quizás luego en la sala de doblaje perdió toda la esencia interpretativa, ¿no? Que estaba Mm. haciendo en la escena en sí, pero era como. O sea, es un actor barra personaje que me ha descolocado todo el rato, porque Muchísimo. le veía moverse bien para interpretación sólida, pero cada vez que hablaba Sí. me sacaba totalmente y decía, uff, Estoy de eres muy acuerdo. malo. O sea, es como, eres Sí. muy bueno, eres muy malo, eres muy bueno, eres muy malo. Entonces es como, ¿qué? Estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, a mí lo que más me ha costado de la película ha sido el sonido, con Sí, sí, diferencia. totalmente. El, Sí. el- el sonido eh, que desconozco los detalles de cómo trabajaron, Les echaron, la así verdad, que ya porque, nos lo. Alex, en plan, me lo has dicho, porque con eso me lo has dicho todo. efectivamente si se quedaron sin técnicos de sonido a mitad de película, pues entiendo que tuvo que ser complicado. Entonces desconozco todos los detalles, pero me ha costado Mm. mucho esos doblajes. El de Wilmore es especialmente complicado, sí, es especialmente complicado porque, no sé, Es que es encima es simplemente como el yo lo misterio y siento, la pero parodia, ¿no? claro, yo lo Sí. siento. Si tú haces Mm, algo que chirría, porque chirría una barbaridad, si mm, encima en la contraparte tienes a Eusebio Poncela, por ejemplo, que es que tiene sí, una voz que entona muy que bien, entona nos ha muy. pasado. Claro, es Mm, como. Es que en los momentos en los que aparecía Wilmore era como. O sea, en los momentos en los que hablaba era como. Yo tengo que decir que por eso mi segunda escena favorita es la de Wilmore y la de Elena Fernán Gómez, ¿eh? O sea, porque sí, me parece todo como sí, ahí ya es tan desbarre. rocambolesco. O sea, para mí esa es la verdadera caída a los infiernos. Porque luego encima también viene con una escena que me ha dejado que no estaba, o sea, no estaba entendiendo nada. O sea, Sí, entiendes por qué lo está haciendo, pero dices, no veo. Que es cuando de repente parece que la va a matar, ¿no? Parece que la va a golpear con algo. La tira sí. por la ventana, pero luego no la ha tirado por la ventana, sino Mm, son ellos dos que están abajo de la son ellos calle dos y abajo. hay Mm, alguien que ha saltado por la ventana, no ven cómo les roba la bota y salen los dos de fiesta y entran en una salen especie de de fiesta. cuarto oscuro y de repente van haciendo un trío como hacia su casa y ella también grita y tenemos ese doblaje pésimo en el que le dice te voy a matar, te voy a matar. Es como lo estaba viendo y decía, wow, tío. No Wow. está bien Claro, este chico no le está dice, bien. se va y le Eso, dice, no sé qué, y se va todo chulo, él se pone las gafas de sol, ¿no? Y de repente aparece sí, como Elena Fernán Gómez así, penea para atrás y le dice,
como te vea te mato, no sé qué, con la voz del otro, que se habría hinchado a Helio, o no sé lo que habría hecho Almodóvar. Entonces yo ahí estaba diciendo, o sea, he tenido que darle al pause y decir, Sí, ¿qué está pasando? estoy Sí, sí, bien, sí. ¿no? O sea, no estoy yo soñando y me está No, grabando no. una cámara, vale, ok, La misma seguimos. Tal. sensación Y- la he tenido yo, mm. exactamente. Es lo que más me ha costado, sí. Es lo que más me ha costado. Pero me gusta, porque es serie B, o sea, Claro, es lo claro, que es tiene. Si todo estoy viendo a experimental. un Mm, científico loco, como es Iván mm. Zulueta, Sí, entiendo que sí. me crees al monstruo de Frankenstein y diga, cómo mola. Pero que entiendo también que me crees de repente una amalgama que tiene un ojo, 6 bocas y 2 orejas, ¿no? Porque estás experimentando y no todo te va a salir súper perfecto y de repente te va a salir una escena que supongo que los puristas serán capaces de defenderme porque es la parte más apoteósica de la película, pero para el espectador medio alto estás viendo Totalmente. quizá una Mm. creación del doctor Frankenstein que hay que llevar detrás del castillo con una escopeta, decirle que mire al horizonte y vaciar el cargador. Sí, sí. La verdad es que sí. Es un experimento en todos los Mm. sentidos, claro. Visualmente, también para el sonido, todo, ¿no? Es un experimento total. Para los actores lo sería el experimento de su vida. En fin. Em, la banda sonora, estaba ahí pensando, Eh, sí. La banda sonora la hace también Iván Zulueta, la compone él mismo, que tiene también momentos así como un poco de chiste, luego mm, momentos más de tensión. En fin, tiene esa parte también. Y luego hay una cosa de la película que me ha gustado mucho, que creo que está de bastante actualidad, además, que es el tema de las cosas tangibles, del cine que se toca. mm. Em, ahora mismo no deja de ser una moda, pero es verdad que hay como una vertiente de intentar reivindicar lo material, lo que es el formato Sí, físico. las tiendas de revelado, ¿no? Podríamos Por decir ejemplo, ahora, ¿no? Que se eso, lleva en mucho esta película las como... tiendas de eh, revelado. sí. Eso es. Que esa también una moda que se ha puesto ahora muy con... Más que con el vídeo, con la fotografía, ¿no? Con la Como fotografía también. fotografías de... Tengo que ir luego a una tienda de revelado y a ver, sí, funciona muy bien eso. Y qué Eso, curioso que eso sea como lo más actual, ¿no? Que vueltas de la vida, que eso sea lo más actual, sí. pero sí, sí. Mm. Sí, hay una pasión, está claro que hay una pasión de Zulueta por mostrar, mejor dicho, ese apartado en la película. Mm. Se hace mucho hincapié en la tienda de revelado, Sí. ¿no? Que, que si no me equivoco es Antonio Gasset, crítico de cine, cameo de suyo, el tendero de la tienda. Y, y se hace mucho hincapié en eso, ¿no? En esas cintas que hay que revelar, que hasta que no las reveles no sabes lo que has Sí. grabado, esa intriga que se mantiene hasta el final de lo Sí, que... esa, ¿no? Esa de repente ir corriendo, ¿no? Porque de repente es como hoy me han dicho que es el día que se revela, tengo que ir corriendo, sí, sí, sí. La Totalmente. espera también, que lo hacen muy bien, ¿no? Como lo que tú has dicho, esa tensión que crece porque de repente es como, no puedo tenerlas hoy, pero están hablando de ello. Sobre todo al Total. final ya vemos como la máxima locura, ¿no? En la que José está como, Sí, está ya necesito en ver las plan, escenas finales, pero tengo que necesito esperar. verlo. Hmm. Totalmente. Eso está muy hilado, muy Hmm. conseguido y gracias a ese formato más analógico, más físico Hmm. de la película, ¿no? Del rollo, de la Super 8. El Por no rollo. hablar de que es Bien la tirada. Super 8, eh, parte fundamental de su vida, la otra protagonista de la película, Hmm. ¿no? El sonido de la Super 8, que es como la metralleta que mata a sus víctimas. Sí, Es tremendo, sí, sí, sí. me ponía muy nervioso cada vez que sonaba el Sí. me ponía muy nervioso. Todo, ¿no? Todo vemos como el personaje de Pedro P. Monta las películas. En fin, todo eso tiene un pozo real de cariño hacia ese material físico. Es verdad que actualmente, pues, el digital ha ganado la partida, ¿no? Hombre, Quiero sin decir, duda. todo La lo que inmediatez pesa, o sea, prima más que el completamente, arte, vagamente completamente, dicho, ¿no? Si entendemos también vagamente como, dicho, sí, como sí, el material como arte. totalmente. Pero no deja de ser bonita esa, esa, Hmm. esa reivindicación, sobre todo porque tiene un valor sentimental especial. Todo lo físico, lo material, tiene un valor sentimental diferente al formato digital que estamos acostumbrados a tener, a consumir. Yo cada día soy más
fan de lo físico. Amanda me prohíbe un poco porque no hay sitio en casa, pero, pero, pero Ya se caerá el internet y los que compramos los Blu-rays tenemos cosas que hacer hasta que de repente nos demos cuenta que no tenemos un reproductor. efectivamente. Efectivamente. Mm. Pero sí, si por mí fuese cada día compraría más películas. Vamos, de gastarme el dinero en caprichos, últimamente solo pienso en películas que me gustaría tener. Es verdad que parece una obviedad decir, no, pero si las pelis en digital estarán siempre. Bueno, puede ser que no. Puede ser que Y reivindicales, dilo. Y hay muchas sí, películas que no que no están en están plataforma. en plataformas. Efectivamente. Yo es algo en lo que no me había percatado hasta que escuché a nuestro querido Arturo González Campos hablar de ello en uno de sus recientes libros. Y es verdad que a raíz de eso, como que me detengo más cada vez que veo que no puedo ver una película en plataformas porque no está, ¿no? Y es curioso la cantidad de veces que no nos encontramos Sí. con ella. Arrebato sí está. Por cierto, está en Prime Video y en Filmin. Casualmente. Pero bueno, sí, hay ¡Corran a muchos. verla! Corran a verla, efectivamente. Efectivamente, además es una copia restaurada en 4K, se ve muy bien, se oye muy bien. O sea, es una maravilla O sea, se el oye muy formato. bien. Bueno, Se se oye muy se bien. oye muy bien. El sonido que tiene Que se oye tiene, muy bien. efectivamente. Se Ahora, oye el muy bien. sonido que tiene, para que no se asuste nadie. Efectivamente. Que es. Pues sí, no voy a Se decir lo ve que es. muy bien, entre comillas, se oye muy bien, entre comillas. El Entre material comillas. original que había se ha pulido todo Efectivamente. lo que se podía pulir. Efectivamente. La versión, por ejemplo, que conseguí por otros medios Dios. que subí a Google Drive, se ve que no es la restaurada porque tiene, No es vamos, la que he con la que... usado, Alex, no te voy a mentir, porque yo Sí, me tengo imaginé, ¿eh? muchas plataformas. Me imaginé, me Quizá, imaginé. quizá más de las que debería, sí, pero las tengo. Me imaginé, pero bueno, ya sabes que yo por si acaso Sí, está bien, Alex, sí, está bien. subo Nunca se sabe y... cuándo Skynet o lo que sea, o de repente pueden Sí, parar. A ver si de repente efectivamente. un contrato entre dos plataformas inesperadas fastidia un programa de fila 5, que Y no sería algo puedes. inconcebible, el mayor problema, que de repente una semana vayamos a ver una película y de repente no está en ninguna de esas plataformas. Efectivamente, Y qué no podríamos hacemos? ¿Y cómo permitir algo privamos así. a esta gente, a estos maravillosos fans fila 5 de esto? No, pues hombre, no. Hombre, no. Así es. Hay un cariño por lo tangible en la película, por lo físico. De hecho, Eso es que la tenemos que escena... sacar, perdón, Alex, eso es que deberíamos sacar los Sí, programas de fila 5 en una en edición formato especial en físico. formato físico. Porque estoy pictureando la carátula ya. Bueno, Buah, sería espectacular. increíble, ¿eh? Buah. Guau. Pues oye, Mota, no descartes un libro un día, ¿eh? ¿Quién sabe? La ¿Quién casa sabe? por la La ventana, casa por Alex. la La casa ventana. por la ventana. Ya lo dije, Claro, chicos. no Y, descartes. y yo lo puedo decir. Con eso de la autopublicación, hasta Efectivamente. cualquier tonto puede escribir un libro. Que para la gente que nos escuche, me estoy señalando a mí. O sea, el tonto soy yo, no pisar a nadie que de repente diga. Claro. Que igual eres tonto y has publicado también un libro, como es mi caso. Puede ser, ¿eh? Me refiero. Raro será que sea yo el único tonto. Pero me acaba de. Esta chorrada, Alex, que acabamos de No, decir claro. aquí, me acaba de gustar y probablemente. Bueno, ya va a suceder. Ya lo Claro. digo aquí en Arrebato. Ya va a suceder. Hay muchas posibilidades. Fila 5 da para mucho, hay muchas posibilidades. Y quién sabe, quizás cuando llegues a 50 películas en cine con palomotas dices, pues vamos a meterlas en un También libro, los hago. 50. Vamos a sacar más de un libro con el sello Fila 5 y voy a hacer Claro, como prólogo de Alex Summers. claro, Y eso luego de las es. 50. ¿Quién sabe? Oye, es un Claro, Alex, formato, es un porque ¿para formato. qué trabajar y hacer cosas en mi tiempo libre? ¿Para qué seguir escribiendo lo que me exiges que siga escribiendo cada día? Bien, Méteme más contenido para escribir. Claro que sí, Alex. efectivamente, efectivamente. Al final yo Qué también pena. voy a acabar encerrado 30 años en la casa de mi madre, en la casa de mi ama, por todas las tareas que me está poniendo Alex. Pues sí, si tuviéramos tiempo, de todo sería. Bueno, Habría muchas Alex, más cosas en fila 5, eh, seguro. la lotería toca así. Es una Toca así, ¿no? lotería. Un día. Nunca se sabe. Así es.
Eh, bueno, decía que el tangible es Es una... que te lías a hablar, te lías a Me lío a hablar. hablar, me lío a hablar y me voy por los cerros de Úbeda. El tangible. El tangible tiene un cariño especial en la película, lo vemos también en la escena de los cromos. Hay un plano en el que tocan con los dedos y ese álbum viejo tiene un relieve. Es una escena especial. Tú has dicho también que la película se huele Sí. y se puede tocar Se puede también. tocar. No hay un Blandy Blue porque sí, No. no Los hay... polvos de la droga también. También todo es muy... Se puede tocar Sí. muy, muy tangible. Y hablando de álbum de cromos, esto me ha recordado que en esa posible mesa redonda Claro, eso. de Digimon que se haga Pero dentro de es unos spoiler, programas... Alex. Ha hecho spoiler, es verdad. No pienso editar este clip. Da igual. Bueno, te digo una cosa. La persona que sea capaz de ver este programa entero se lo ha ganado. O sea, Se lo ha ganado. las Se lo personas ha que vean ganado. Este Arrebato, easter egg o se ha sea, ganado pues ese vamos, lo easter habéis egg. ganado. O sea, lo habéis ganado. Pero en esa supuesta posible mesa redonda que quizá o no suceda sobre quizá o no cierta serie de animación, que vas a Así llevar es. alguna sorpresita. Tengo reliquias. Es que Ujú. ya. Tengo reliquias en formato ¿Cuánto álbum de nos queda cromos. para... Pues yo te diría que 7 programas. Te diré que nos Ahí quedan va, claro, es que todavía. se me olvidó tanto el otro día. Vale, 7 Eh, programas. Bueno, da igual, porque puede ser fuera de... O sea, puede ser fuera de fecha, me refiero, y ¿no? O grabarlo y sea, subirlo, ¿no? eso es, me refiero, no tiene por qué ser en 7 semanas. Puede ser como terminar la temporada, ¿no? Y un mes después, pa. Me Bien, sí, gustaría eso sí. igual, un veranito, ¿eh? Como un terminar temporada y de repente... El último capítulo de la temporada, por ejemplo, no sé, podría ser, podría ser. Claro, no, pero digo, como imagínate, la temporada termina Sí, en en mayo, vamos a junio o ponerle. mayo suele terminar, ¿no? Sí, Pues de eso repente es. en agosto o en julio, ta, ¿sabes? Ya en Como, plan, ¡pa! como Caramelito. la temporada ha terminado, conseguir gestionarlo un día y pa. Porque es Está que guapo en eso. verano es como, creo que puede ser más fácil. Eso está guapo eso. Me gusta, están saliendo cositas de aquí. Van Ya saliendo están saliendo cositas aquí. Arrebato, es Arrebato. porque el arte, en los experimentos de Iván Zulueta, el arte llama al arte. El arte llama al El arte. científico loco llama a los científicos locos a hacer chorradas. Iván Es el arrebato. Zulueta lo has vuelto a conseguir. Te has buscado por fin un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Ay, qué maravilla, por favor. Pues sí, esa es un poco la idea. Mira, hay una cosa que me unió más a Arrebato y que me ha dado más ganas de verla y de hacer un programa sobre Arrebato y demás. Hace ya cosa de pues, 1 o 2 años que me aficioné mucho a escuchar Los Planetas, de banda que tiene más años que la leche. Que los El caso planetas. es que escuchando Los Planetas, un día aparece Amanda y me dice que Jota, el cantante de Los Planetas, tiene un disco en solitario que se llama, el disco se llama, si no recuerdo mal, Iván Zulueta o bueno, o no Anda. sé. Y entonces, bueno, yo investigo un poco porque evidentemente no casualidad no puede ser. Who is that man? Y entonces me pongo a investigar y esto es para cerrar un poco el programa, Sí, sí, Alex, tranquilo. O sea, a sí, sí. ponerle un poco en su lugar al Sí. gran Iván Zulueta y esa reconstrucción que hemos dicho que en los últimos años ha sufrido y esa reconversión en cineasta de culto y en peli de culto de Arrebato. Tras la muerte de Zulueta encontraron una gran cantidad de cortometrajes en su casa, muchísimos, grabados con Super 8, en 16 milímetros de toda clase, muchísimos, una gran cantidad de material. Y claro, eso pertenecía a la familia Zulueta, al hermano de Zulueta, y había que pensar qué hacer con eso, y entró la Filmoteca Española a intentar comprarlos. Bueno, lo consiguió, y por una gran cantidad de dinero le compraron al hermano de Iván Zulueta los cortometrajes de Iván Zulueta y ahora pertenecen a la Filmoteca Española. Y en el Al año rey. 2021 a la Real Filmoteca Pertenece Española al rey de España. que se las está fumando en No. Abu Dhabi. Vale, pa, que quede claro.
Para drogadicto yo se fuma el Efectivamente, el tío se enciende con el film el puro. Se le enciende con el Super 8. ¡Ay! Y dice, ¡Qué yo soy maravilla! el arrebato. Bueno, fíjate, el álbum se llama Plena Pausa. El álbum que, Las pausas, ¿eh? que Arrebato también referenciado. Ahí efectivamente, estamos, referencia, ya empezamos. J, tío, sabemos por dónde vas. sabíamos por dónde ibas, Jota. Una clara referencia a Arrebato, Plena Pausa. Bueno, el caso es que en el año 2021 la Filmoteca Española dice, tenemos que hacer algo con todo esto que hemos sacado de Iván Zulueta, una especie de homenaje, algo. Tenemos que presentar todo este material, hay que ordenarlo y presentarlo de alguna manera, hacer unas sesiones, invitar a la gente que venga a verlo, porque ahí había vídeos de la boda de los padres de Iván Zulueta. Pero claro, todo con su mano de cineasta experimental, Sí. o sea, cosas tremendas, ¿no? Efectivamente. Entonces, llaman a Jota como fan de Arrebato, como fan Confeso, ¿no? conocido, confeso, de Arrebato, llaman al líder de los planetas y dicen, oye, mira, tenemos esto, te lo vamos a dar, vamos a hacer unas sesiones en las que durante varios meses vamos a presentar cada uno de estos cortos y para presentarlos necesitamos que tú le hagas una canción a cada uno de ellos. Que se pondrá antes de la proyección del corto, antes de la tertulia, antes de todo eso, se pondrá tu canción. Y nada, se lo dan a Jota y Jota estuvo durante tiempo en su casa mirando todas las copias, viéndolas, estudiándoselas, flipando un poco con todo y pensando, pensando en una música para darle a eso. Y así surge el álbum de Plena Pausa, que os recomiendo a todos que lo escuchéis. Tiene canciones pues muy bonitas, la verdad. Algunas directamente dedicadas a Arrebato, otras a la vida de Iván Zulueta. Y nosotros lo tenemos aquí en casa y bueno, lo escuchamos mucho. La verdad es un disco que está muy bien. Por si os lo estáis preguntando, antes de presentar en esas presentaciones de vídeo y tal de los cortos, obviamente antes de la visualización de Arrebato, obviamente la canción que sonó fue... No, lo siento, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo otra vez porque dos han sido suficientes. Y acabo de hacerlo hace 3 minutos. Perdona. Hicieron un paréntesis en el álbum, ¿no? Y digo, déjame un segundo, va Arrebato. Déjame. Y coge Jota la guitarra y dijo, búscate. Ay. Le dijeron a Jota, a ver, todo esto está muy bien, pero... Para esta no hagas canción. Efectivamente, para esta no hagas canción, que ya hay una. Ya está contratado para venir el Arrebato a cantarla. Tranquilo, ya está. Ay, qué pecha. Son cortos los que recibió Jota, que acumulados sumaban 5 horas de material. 5 horas de material de cortos que se estuvo viendo Jota en su casa del año 60, 70 y 80, que más o menos lo que resumían era pues una especie de diario de las partes de la vida de Iván Zulueta. Viajes familiares, en fin, un montón de cosas. Y así es un poco lo que presentaron luego sobre su vida en la Filmoteca, ¿no? Ese ciclo que hicieron de cortos, hablando de la vida de este cineasta tan misterioso, tan enigmático, ¿no? Que es Iván Zulueta. Y hasta aquí el programa de hoy, Mota. Hasta aquí Arrebato. Espectacular. Tengo que decir que ha salido muchísimo mejor de lo que esperaba. No voy a mentir porque, como hemos dejado claro al principio del programa, lo hemos cogido con mucho miedo pero fabuloso, la verdad. Con muchas promos, muchas ideas, el arte llamando al arte. Iván Zulueta, te mandamos un beso, estés donde estés. Un besazo ahí al cielo de Donosti. Estará ahí en la Concha haciendo lo suyo. Grabando con cámara Super 8. Vamos a dejarlo ahí, Alex. Tampoco hace falta que aquí le pintemos bien y luego lo último sea un patadón en el esternón antes de terminar. En el cielo también se mueve, me han dicho. Joder. Ay. Pues hasta aquí, volvemos la semana que viene con... Efectivamente. ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? ¿Quién sabe? Solo diré una cosa.
Los Cuidado. premios Oscar están a la vuelta de la esquina. Y si Cuidado. Que queréis seguir vamos a ir predicciones erróneas, este es Efectivamente. vuestro canal. Vamos a empezar a desempolvar las pajaritas y las corbatas. Esa Efectivamente. quiniela buena. Esa quinielita buena que me gusta a mí. Vale. ¿Qué tiempo hace en Real Sociedad los males de Roma? Con ese ¿Quién ha chiste puesto? maravilloso. ¿Qué tiempo hace en Real Sociedad? Con ese chiste maravilloso cerramos. Nos vemos la semana que viene.